Alejandro Davidovich Fokina, el español ruso-español que se le conoce por ser tremendo calentón en la cancha y un tipo súper tranquilo y simpático afuera de ella. Hace ya un tiempo que está en la élite del tenis y hace poco llegó a la final de Montecarlo, donde perdió contra Carlos Alcaraz. Está teniendo muy buenos resultados últimamente y eso hace que resurgiese un interés sobre él, y por eso hoy te voy a contar todo acerca de su trayectoria en el tenis. Alejandro nació en la Cala del Moral, España, una ciudad hermosa ubicada con playas fantásticas. Comenzó a jugar al tenis a los 3 años con su padre Eduard Mark Davidovich, un hombre ruso nacionalizado sueco que era boxeador en su juventud y fue el primero que entrenó a Alejandro. Su mamá, también de origen ruso, tiene una excelente relación con su hijo. Alejandro dice que su mamá es el mayor soporte e inspiración que tuvo y sigue teniendo en su carrera. No encontré a qué se dedicaba su mamá por mucho que busqué. Cuando Alejandro tenía 10 años, sus padres se separaron y Alejandro se quedó a vivir con la mamá. De un origen humilde, forjó su camino a base de trabajo y talento. Su primer entrenador de tenis formal, Manolo Rubiales, dijo que Alejandro jugaba con una raqueta del mercado de pulgas y le decía al padre de Alejandro que gaste un poco más y le compre una raqueta como la gente, pero el papá seguramente no tenía para gastar en eso, así que Alejandro competía bastante y ganaba las competencias con esa raqueta súper barata. Alejandro tuvo bastante éxito como niño jugando al tenis y a los 11 años empezó a entrenar con Jorge Aguirre en el Racket Club Fuengirola. Alejandro se fue de su casa a los 16 años para continuar desarrollándose como tenista en la Academia Just Tennis, situada en Marbella. Ahí fue campeón de España en sub-12, sub-15 y con estos resultados ya empezó a jugar torneos ITF profesionales a la par que jugaba el circuito junior. Y esto hacen todos los tenistas para también medirse con los de distintas edades y distintos países y no solo entre los juniors, e ir ganando algunos puntos ATP en el proceso. En 2016 empezó a competir en el circuito ITF y en 2017 fue entregado una wildcard al cuadro de calificación del ATP 500 de Barcelona, donde venció a Roberto Carballes Baena en 3 sets y también llegó a la semifinal de Roland Garros Junior. Unos meses después fue campeón del Wimbledon Junior sin perder un solo set, lo cual le dio altas expectativas en su carrera profesional. Con esta victoria y ya habiendo ganado un partido de calificación en Barcelona, ya dio por hecho su carrera en el circuito junior y entró de lleno al profesional. Y en 2018 ganó su primer torneo Future en Portugal y empezó a jugar Challengers. Recibió una wildcard en el ATP de Madrid donde perdió contra Taylor Fritz. Llegó a su primera final de Challenger en Polonia también ese año. Empezó el 2019 perdiendo en la ronda de calificación del Australian Open. En el ATP de Estoril entró en la ronda de calificación y ganó todos sus partidos para entrar al cuadro principal, en donde venció a Gael Monfils y a Taylor Fritz en el camino para llegar a la semifinal donde perdió. Unos meses después ganó 2 títulos Challenger de corrido. Empezó el 2020 llegando a segunda ronda del Australian Open donde perdió contra Diego Schwartzman. También llegó a segunda ronda en Roland Garros. En el US Open llegó a cuarta ronda donde perdió contra Alexander Zverev. En el ATP de Colonia llegó a semifinal. Estos resultados impulsaron su ranking al 52 del mundo al finalizar el año. Empezó el 2021 no jugando el Australian Open porque dio positivo al test de COVID. Ese año llegó a cuartos de final en el Masters de Montecarlo, donde se retiró por lesión contra Stefanos Tsitsipas. Llegó a semifinal en el ATP de Estoril y en Roma llegó a tercera ronda, donde perdió contra Novak Djokovic. En Roland Garros de ese año venció a Casper Ruud y llegó a cuartos de final, donde volvió a perder contra Alexander Zverev. El 2022 fue especial para Alejandro porque pudo entrar al top 30 y hacer su primera final de Masters 1000 en Montecarlo, donde venció a Novak Djokovic en el camino y en la final la perdió contra Stefanos Tsitsipas. Gracias a este resultado se posicionó en el número 27 del mundo. Tuvo un 2023 donde no tuvo resultados excepcionales, pero sí llegó a cuartos de final y hasta a una semifinal de Masters, lo cual le sirvió para que su ranking no caiga. En 2024 salió del top 50 debido a unos cuantos resultados inconsistentes y retiradas por lesión. Empezó el 2025 siendo número 68 del mundo y haciendo cuarta ronda en el Australian Open. Llegó a la final en el Delray Beach Open y en el ATP 500 de Acapulco y perdió ambas. Sorprendió a todos cuando volvió a llegar a otra final en el Masters de Montecarlo este año, donde perdió contra Carlos Alcaraz. Días después
llegó a la semi de Barcelona y está de vuelta en el top 30 del mundo. Claro está que Ale volvió a su mejor forma y es cuestión de tiempo que levante su primer título ATP. Esperemos que a Ale le vaya bien. Gracias.